Los sábados siempre compaginamos los aspectos de la palabra de Dios, que es propia del ministerio del diácono, pero también la forma práctica en la que se ejerce esta palabra en el ejercicio de la caridad, de formas muy variadas, ¿no? Y una de las formas que los aspectos y las llamadas que hoy tenemos con más fuerza es la atención a familias y a sus niños, familias, padre, madre, si es que existen, y si están juntos, pero sobre todo de los niños. En Madrid tenemos toda una riqueza de experiencias que normalmente no salen en los medios, ¿no? Ya sabes lo que dicen en las escuelas de periodistas, que si un perro muerde a un hombre, pues eso no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, entonces es de primera página. Y hoy le hemos pedido a Carlos Busto, Paco me lo hizo primo mío, pero no es Cuevas, Busto Cuevas, ya me gustaría, somos muy amigos, pero no somos primos, porque es Cuervas, pero ya lo arreglaste, ¿no? Sí, sí. Cuervas, Mons o algo así, ¿no? Sí. Que dé un poco el testimonio de cómo trabaja él desde hace ¿cuántos años? Pues desde el 94. Pues hecho la cuenta, 26 años, ¿no? En el barrio del Pan Bendito de Madrid, que es una de las zonas de Madrid donde el tema familiar y de la formación de los niños pues es más difícil. De hecho, pues en algún diálogo con la parroquia pues lo dan hay zonas aspectos que lo dan por perdido, dice aquí no se puede hacer nada, o muy poquito, nada más que ayudarles desde Cáritas, ¿no? Entonces la experiencia suya yo creo que nos puede ayudar primero a ver que es posible, o sea, que es posible ayudar y colaborar y animar a estas familias en medio de tantas dificultades y tanta pobreza. Y también que la educación de las nuevas generaciones es el futuro. Muchas de estas familias no heredan castillos, sino que heredan la pobreza humana, la pobreza cultural, y el servicio más importante que les podemos hacer es pues, cuidar y formar y acompañar, como decía Paco ahora, con esta palabra de moda, pues a los pequeños para que las semillas vayan creciendo. Entonces le agradecemos mucho que hoy tenía que estar en el Pan Bendito, porque es los sábados por la mañana, pues que nos haya aceptado dar un testimonio y que veamos pues eso, que es posible no solo tener una visión negativa o que no solo pesimista o que no se puede hacer nada, aquí hay gente que no se puede más que aguantarles, que veamos que con ilusión y al mismo tiempo pues con el espíritu del Evangelio pues se puede hacer pues todo lo que se pueda y todavía algo más. Pues nada, no autopreséntate. Me autopresento. Se oye, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Como he dicho, pues hoy tengo aquí la imagen de... Soy Carlos Busto, de la comunidad de San Egidio, y nada, pues me han pedido que venga a explicar un poco mi experiencia personal en Pan Bendito. Perdona, sí, voy a explicar que la comunidad de San Egidio es una comunidad de laicos. Es decir, que si algunos conocen y otros no, porque no es una comunidad religiosa o religiosa, sino son laicos y laicas de familias que se reúnen en torno a la palabra de Dios, pero que la idea de comunidad no es un religioso ni eso, y que la actividad la llevan ellos y son ellos mismos los responsables, ¿no? Porque en algunos sitios, ¿cuántos vivís en cada comunidad? Pues cada uno vive en su casa, pero ese sería otro tema, ¿no? Pero para que sepáis que no se trata de un religioso casado. Aunque en este caso soy diácono permanente también, desde el 2 de junio del año pasado, o sea que soy diácono permanente en prácticas, como digo yo, voy con la L aquí detrás todavía. Entonces, bueno, pues para empezar digamos que he dividido la explicación en dos partes. Una, pues comenzar explicando cómo conocí yo la comunidad de San Egidio y cómo empecé a visitar este barrio en Pan Bendito y a trabajar en la Escuela de la Paz.
y lo que supuso en mi vida, y luego otra parte explicar más qué es la Escuela de la Paz, o cómo funciona la Escuela de la Paz y lo que significa para San Egidio y de alguna manera también para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la humildad también, porque sé que todos estáis pues implicados seguramente en un montón de cosas desde hace tiempo, pero bueno, yo conocí San Egidio, como hemos dicho antes, en el año 94, cuando era pues un joven universitario, apenas estaba empezando mi primer año de universidad, con 18, 19 años, y a pesar de que yo había estudiado en un colegio católico con los marianistas en el Pilar, que muchos lo conoceréis, pues me encontraba en una época, digamos, pues de alejamiento de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues incluso de dejar de creer en Dios, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo ahora no creo en Dios porque primero tengo que empezar a creer en mí mismo y saber quién soy y lo que quiero hacer en el mundo, ¿no? Pero, sin embargo, yo mantenía una preocupación por el mundo, ¿no? Una preocupación por hacer algo para cambiar el mundo y cambiar la realidad, ¿no? De hecho, pues a todas las manifestaciones que se proponían en la universidad, yo estaba estudiando Derecho en la Autónoma, era la época del 07, que imagino que os sonará, pues yo iba a las manifestaciones, a las conferencias y a todo este tipo de movimiento, ¿no? en la universidad. Entre ellas hubo una conferencia en la Autónoma sobre la guerra de Yugoslavia. ¿Y quiénes daban esta conferencia? Pues era la comunidad de San Egidio. Bueno, yo fui a la conferencia, escuché una explicación también desde una esperanza, ¿no? Y una explicación sobre un conflicto muy complicado, como podríamos hablar hoy del conflicto de Siria, ¿no? Donde hay muchos bandos, muchas vertientes. Y a partir de ahí, pues conocí a las personas responsables de la comunidad de San Egidio en Madrid, y se me invitó a ir a conocer la Escuela de la Paz en Pan Bendito. Entonces yo era un alumno del barrio de Salamanca, que estaba empezando la universidad, y me vi en el metro yendo a Carabanchel. Entonces no llegaba el metro al Pan Bendito, ahora sí hay metro. Entonces quedé en la salida del metro de Carabanchel y a una zona por donde no había pisado en mi vida, ¿no? Digamos que fue para mí un salir de mi burbuja, ¿no? Salir de mi realidad cercana, de los 4 sitios en los que yo me movía, e irme a un barrio de la periferia, ¿no? Que es también a lo que se nos invita hoy la Iglesia a través del Papa Francisco, ¿no? Ir a las periferias de la ciudad. Y entonces empecé a vivir con la comunidad. La comunidad, lo que tratamos de vivir es una síntesis entre la centralidad de la palabra de Dios y la amistad con los pobres. Eso que yo ahora digo así en una frase tan sencilla y tan simple, pues fue algo que fui descubriendo muy poquito a poco, ¿no? Porque, de hecho, al principio, pues como me consideraba en ese momento un no creyente, incluso mi madre fue mi catequista en el colegio, pero en ese momento, pues, yo un poco iba a lo que ahora se llama voluntariado, en aquella época era la acción social, pues yo mi idea era hacer acción social. Entonces, la parte de la oración, la parte del evangelio, pues un poco la mantenía todavía al margen. Y bueno, pero poco a poco fui participando y poco a poco fui descubriendo de nuevo el Evangelio. Fui descubriendo de nuevo que la palabra de Dios puede iluminar todas las situaciones de la vida y sobre todo las situaciones de la vida de los pobres, de los niños del barrio que viven unas dificultades pues muy grandes, incluso hoy en día, ¿no? A partir de la crisis hemos notado como otra vez el barrio vuelve a vivir situaciones que yo no veía desde mis inicios en el barrio, desde que empezó San Egidio allí en el año 88, que es cuando empezó en Madrid. Y empecé también a comprender cómo la palabra también comunicada cambia la historia y cambia la vida de las personas. Nos ayuda a entender el mundo y la vida de los pobres. Y cambió poco a poco también mi vida, ¿no? Entonces, ha sido una historia de una conversión personal en la que poco a poco el Evangelio y los pobres empezaron a convertirse también en el centro de mi vida. O sea, no fue una cosa inmediata, no me caí de ningún caballo, sino que con los años y la amistad con los niños, yo descubrí eso, que el Evangelio no era solo una cosa teórica o una cosa idealista o un código de conducta, de moral, sino que realmente era algo que me servía para la vida y que servía para cambiar la vida de los niños. Y nos ayudaba a entender lo que vivían, ¿no? Yo quisiera recordar ahí cómo nos enfrentábamos, por ejemplo, y reflexionábamos
por ejemplo, con el Evangelio de Mateo 17, en los versículos del 14 al 27, ¿no? Cuando habla del niño epiléptico. Muchas partes del Evangelio habla de los endemoniados, ¿no? Pues nosotros veíamos como muchos niños del barrio se les consideraba, como ha dicho Javier en la presentación, causas perdidas, que los profesores hablaban mal de ellos porque se portaban fatal, que eran niños imposibles con los que no se podía hacer nada. Era como que el mal se apodera de los niños y les hace portarse mal, ¿no? En el fondo eran niños que lo que hacían era, y lo que hacen, es llamar la atención, porque lo que necesitan es cariño, gente que les quiera, que les trate con cariño, con cercanía, que les hagan sentirse importantes, ¿no? Y ellos, para conseguirlo, pues lo que hacen es portarse mal, ¿no? Y en la escuela hemos constatado que si tú les tratas con cariño y descubren que son importantes para alguien, que son importantes para ti, su vida se transforma y algunos se convierten en benditos. O sea, muchos profesores no se podían creer cómo muchos niños en la Escuela de la Paz se portan bien. Y algunos, no todo es así, hay también nuestras movidas, pero muchos niños se van transformando y empiezan a portarse bien. Incluso muchos nos han dicho que han aprendido a leer en la escuela, ¿no? Porque muchas veces, y yo aparte soy profesor también en un colegio, muchas veces en la clase, cuando uno tiene un aula con niños que son todos absentistas, que pasan el día en la calle, que son agresivos, que entre ellos tiene que imperar la ley del más fuerte, el maestro, si tiene buena voluntad, aunque tenga buena voluntad, porque además los hay que ya están quemados y lógicamente ya no quieren saber nada en una situación tan complicada, pero aunque tengan ganas de llegar, muchas veces es imposible, ¿no? Llegar cuando tienes un grupo muy complicado, ¿no? Pues en el colegio muchas veces no aprenden. De hecho, el colegio de Pan Bendito, en República de Colombia, siempre sale entre los 3 últimos de las pruebas famosas de competencia matemática y lectora que hay en Madrid, siempre está entre los 3 últimos, ¿no? Con lo cual es un nido de fracaso escolar, ¿no? Sin embargo, en la escuela, con una atención personal que tenemos con los niños, van aprendiendo poco a poco a leer y a escribir, ¿no? Por eso yo creo que el Evangelio, ¿no?, es una palabra que nos ayuda a no resignarnos, a no dar a nadie por perdido. Y ante la vida de los niños, que es tan dura, que es tan difícil, estos ciclos, pues decía Javier, ¿no?, que heredan la pobreza de sus padres, ¿no? Muchas familias, en Pan Bendito hay muchas familias gitanas, españolas, son la mayoría, luego ya cada vez hay más extranjeros también, que viven este círculo vicioso de la pobreza, de depender de las ayudas del gobierno, de la renta mínima, y romper ese círculo del barrio es muy complicado, ¿no? Yo creo que solo es posible a través de la educación, de la compañía, de la amistad personal, ¿no? Y eso, no decir nunca que algo es imposible, porque para Dios nada es imposible, y sobre todo si estamos hablando de la vida de unos niños, ¿no? Entonces estos niños gitanos con vidas muy complicadas que no aprenden en el colegio, uno, gracias al Evangelio, aprende a tener una mirada de esperanza, porque en educación, además, si hay algo que uno no ve son los frutos inmediatos, ¿no? No es como irse a África y construir un pozo, ¿no?, que a la gente le llega el agua. Tú estás allí con los niños, les estás acompañando, pero uno no ve los frutos hasta, pues bueno, que son adultos, que son mayores y han logrado, pues, salir adelante, ¿no? Por eso la palabra de Dios es siempre una palabra de esperanza, de que la vida siempre, en cualquier circunstancia, puede cambiar, incluso en las circunstancias más complicadas. Por eso yo quisiera comenzar diciendo, porque así por el título parecería que iba a dar aquí una conferencia de un trabajador social, ¿no? Yo no soy todo lo contrario, ¿no?, un trabajador social. La Escuela de la Paz, para mí, en primer lugar, es un espacio en el que vivir el Evangelio, donde poner en práctica la palabra de Dios, que cambia la vida de los niños y que ha cambiado mi vida, porque yo a la Escuela de la Paz le debo mucho. Porque uno podría decir, ¿cuánto deben los niños a la Escuela de la Paz? No, ¿cuánto le debo yo a los niños y cuánto le debo yo a la Escuela de la Paz? Porque de esta escuela han surgido en mí 2 vocaciones. Una ha sido la de maestro. Yo estaba estudiando Derecho, como he explicado al principio, pues terminé estudiando Magisterio, porque bueno, estaba muy metido en la vida universitaria y la verdad que el Derecho iba un poco torcido
y un día de repente dije, anda, porque si se me da bien, estoy con los niños, o sea, quieras que no, vas aprendiendo a estar con ellos, a saber educarles, a tratarles, como una escuela no teórica, sino una escuela práctica de vida. Y dije yo, ¿por qué no estudio magisterio y me hago profesor? Pues ahora soy maestro en un colegio infantil, estoy feliz y encantado de la vida, ¿no? Y también otra vocación, que es la del diaconado, que también empezó a aparecer a lo largo de mi camino, especialmente, bueno, cuando conocí que existía este ministerio en Roma. Sabéis que San Egidio empezó en Roma en el año 68 y había un diácono permanente de la comunidad, que fue donde conocí que existía esta posibilidad, y a partir de entonces pues ya empezó a estar eso en mi cabeza, ¿no? Y bueno, llegado un punto, pues yo empecé a estudiar, muchos años de estudio, y bueno, pues ahora soy diácono, ¿no? Por eso, esta síntesis entre la palabra de Dios, vivir el Evangelio al lado de los pobres, es lo que vive la comunidad en todos los servicios en los que hace, porque no es que seamos, pues es una comunidad que está especializada en educación, no es pues como los marianistas que tienen colegios, ¿no? Nosotros es la idea de vivir en la calle, como hacían los discípulos con Jesús, ir por la calle y descubrir las pobrezas que hay en nuestro alrededor y tratar de dar una respuesta. Entonces, por ejemplo, en Madrid empezamos a ir al barrio de Pan Bendito y al inicio íbamos a estudiar a las casas. Ahora tenemos un local en el que hacemos la escuela, pero antes estábamos en la mesa camilla del salón estudiando con varios niños que eran vecinos, con la abuela ahí al lado, y así empezó, ¿no? También hacemos el servicio con personas sin hogar, trabajamos con ancianos, con refugiados, o en muchas comunidades que estamos en muchas partes del mundo, también trabajan en las cárceles. No sé, la realidad es muy variada, ¿no? Pero siempre está este pilar, que es la escucha del Evangelio y el servicio a los pobres vivido como amistad, no como un servicio social, entre comillas, sino como una relación de amistad, de familiaridad, de relación personal, donde no hay una frontera que nos separa, ¿no? Y por eso, una de las características de la escuela es que, por ejemplo, empezamos con la oración. A la escuela la hacen los jóvenes de la comunidad, que es otro de los servicios que yo hago, que es acompañar a los jóvenes, otro servicio pastoral, y aprender también de ellos y acompañarles en esta experiencia de descubrir a Jesús en los pobres y en el rostro de los niños del barrio de Pan Bendito, de Maravillas y de Lavapiés, porque ahora tenemos 3 escuelas de la paz en Madrid. Otra está en el barrio de Malasaña, lo llamo de Maravillas porque estamos en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la plaza del 2 de Mayo. Y allí tenemos otra escuela de la paz y otra en el barrio de Lavapiés, ya con niños pues de realidad de inmigración, ¿no? Niños de familias inmigrantes, refugiados, de muchísimas nacionalidades diferentes, ¿no? Y por eso esto ha sido a mí un lugar donde nunca dejo de aprender, ¿no? También ahora sigo aprendiendo de los jóvenes, de cómo van descubriendo su relación de amistad con los niños, que cada vez me ayudan a renovarla, y donde puedo vivir en mi diaconía, ¿no? Al servicio de los pobres y de la comunicación de la palabra de Dios. Y por eso yo quería dar esta premisa, ¿no? Para que entendamos cuáles son las características de la Escuela de la Paz, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo esta Escuela de la Paz, ¿no? Y para empezar, quería recordar aquí a don Lorenzo Milani, no sé si lo conocéis, un sacerdote italiano, que en la época de los, digamos, años 50, 60, él es un sacerdote y le mandaron a Barbiana, que es una zona rural muy deprimida en Italia. Y allí él empezó a hacer una escuela popular, como la llamaba, para los niños de Barbiana. Y digamos que para Andrea Riccardi, que es el fundador de la comunidad de San Egidio, fue la inspiración para el trabajo que empezamos a hacer con los niños de los barrios de la periferia de Roma. De hecho, al inicio, esta Escuela de la Paz se llamaba Escuela Popular. Con el tiempo cambió el nombre porque empezamos a hacerlo en países de África, en Latinoamérica, y cada vez más la paz era algo más importante para la educación de los niños, y ya el término popular, digamos, ya no se entendía como se entendía antes. Pues
Don Milani trabajaba con estos niños de entorno rural, con esta escuela que él hacía, que es la inspiración para la Escuela de la Paz de la Comunidad de San Egidio. No es una imitación, pero sí tiene muchos elementos en común, ¿no? De una realidad de aislamiento rural hemos pasado a una realidad urbana, ¿no? De barrios de la periferia, de marginalidad, pero hay muchos elementos en común, ¿no? De cómo la escuela formal no ayuda a la educación de los niños, ¿no? No tiene en cuenta la realidad de los niños. Y desde la Escuela de la Paz, que digamos sería la educación no formal, no sé si algunos estáis en entorno escolar, sabéis esta separación que hay entre la educación formal y no formal, desde la Escuela de la Paz somos capaces de llegar a la realidad de los niños y a ayudarles en su progreso y en su crecimiento, ¿no? Entonces, Pan Bendito tiene una historia de marginalidad, ¿no? Pan Bendito es una zona que, como Orcasitas, en la Avenida de los Poblados, se construyeron viviendas del IBIMA para realojar todos los asentamientos chabolistas que había alrededor de la Avenida de los Poblados, ¿no? Entonces, si algo hay que contar de las escuelas de la paz, lo primero es que son gratuitas. Los niños vienen gratis, nadie paga, pero tampoco ninguno cobramos. O sea, mi trabajo no es la Escuela de la Paz. Yo a la Escuela de la Paz voy en mi tiempo libre, igual que los jóvenes que vienen a hacer la escuela. Y en la relación con las personas que reciben esta ayuda, muchas veces ellos piensan que tú eres un trabajador, ¿no? Que estás cobrando por eso y que ellos tienen todo el derecho a recibir esta ayuda y te exigen, ¿no? Entonces la relación con las familias es una relación de igual a igual. Ellos saben que nosotros venimos en nuestro tiempo libre porque queremos, y eso lo valoran mucho. La gratuidad es algo que no se debe perder en la relación con las personas, ¿no? Y creo que es algo que en nuestra sociedad cada vez se está perdiendo más. Entonces, la metodología. Yo aquí querría citar unas palabras de don Lorenzo Milani que dice así, ¿no? A menudo los amigos me preguntan cómo consigo hacer la escuela y cómo consigo tenerla llena. Me insisten para que yo les escriba un método, un manual, que elabore un programa, las materias, las técnicas didácticas. Se equivocan al hacerme la pregunta. No deberían preocuparse de qué hay que hacer para llevar a cabo la escuela, sino solo de cómo hay que ser para poder hacer la escuela. Hay que ser. No se puede explicar en 2 palabras cómo hay que ser. Acabad de leer este libro y quizá después comprenderéis cómo hay que ser para hacer la escuela popular. El libro es Experiencias pastorales, de don Lorenzo Milani, que es de donde sale la cita, ¿no? Es decir, para nosotros no hay una metodología. O sea, nosotros lo que queremos es ser amigos de los niños. Entonces, si hay una metodología en la Escuela de la Paz, es la de la amistad. Y a través de la amistad, llegar al corazón de los niños, ¿no? Porque la primera innovación, que ahora en el mundo educativo se habla mucho de innovación, la primera innovación es educar el corazón, ¿no? Y por eso en la Escuela de la Paz hay que ser amigos de los niños. Esa es la premisa. En ese sentido, no hay una distancia, ¿no? Como a veces, pues yo cuando empecé a estudiar magisterio, te hablaban de que uno no tenía que implicarse, o a nivel en temas de trabajo social, ¿no? Se dice, no hay que implicarse con las personas, hay que mantener una distancia. En Pan Bendito vivimos todo lo contrario. En la Escuela de la Paz hay que mojarse hasta el fondo, hay que abrazar a los niños, conocerles, ponerse en su lugar y entrar hasta las casas de las familias, ¿no? Entonces, esa es la metodología, la de la amistad. En la escuela lo primero que tenemos que aprender no es a ser unos buenos profesores, a tener una metodología de lectoescritura, de cómo enseñar muy bien a aprender a leer y a escribir a los niños, sino aprender a ser amigos de los niños. El amor hacia los niños es el que nos permite ir más allá de simplemente enseñarles a leer y escribir, que ya es de por sí importante, porque lo primero que tienen que aprender es la palabra. Como dijo Juan Pablo II sobre San Egidio, cuando la visitó en Roma por el 25 aniversario, dijo, no os habéis puesto otro límite que el del amor. Y aquí radica el secreto para mí de la Escuela de la Paz.
la preocupación por la vida y la educación de los niños no se acaba en los muros o en los tiempos en los que hacemos la escuela. No es solo el activismo de que estoy de tal hora a tal hora los sábados por la mañana, sino que va más allá. Y no se termina solo con enseñarles a leer y a escribir, ¿no? De hecho, hoy muchos de los niños que han estudiado, que han estado con nosotros en la Escuela de la Paz, hoy son jóvenes de la comunidad que hacen también la Escuela de la Paz o están en otros servicios de la comunidad. No hay un límite en ese sentido, ¿no? Ellos participan de la comunidad, ¿no? Y para mí en ese sentido, y esto también uno lo va entendiendo poco a poco, ¿no? Y lo va comprendiendo en las historias de amistad con los niños, ¿no? De hecho, hemos tenido, ahora mismo no tenemos, pero hemos tenido una casa hogar, donde en determinadas circunstancias muy complicadas los niños han vivido con nosotros, incluso, ¿no? Y esta es, digamos, una parte muy importante de la escuela, vivir una amistad que va más allá de la actividad de la escuela, que es también salir con ellos de excursión, salidas, no olvidarnos de ellos en verano, hacer las colonias, pero también ir a visitarles en pleno mes de agosto, ir al retiro, a pasar el día al retiro, ¿no? Y ellos ven que van a poder contar contigo incluso cuando terminen la escuela, ¿no? Y algunos niños que no vienen ya, que no participan de la comunidad, no vienen por la escuela, pero te tienen siempre de referencia, o que incluso se han ido a vivir fuera, ¿no? Otro de los aspectos de la Escuela de la Paz muy importante es el de transmitir una cultura de la paz y de la solidaridad. Es decir, son niños que a lo mejor no aprenden a leer y a escribir, les cuesta mucho, suspenden en el colegio, pero sin embargo saben, por ejemplo, la historia de Mozambique, ¿no? Yo pienso que en estos barrios donde estamos, que son barrios violentos, ¿no? Donde impera la ley del más fuerte, transmitir una cultura de paz y de convivencia y hablar del mundo, abrirles al mundo, es muy importante, ¿no? Muchos de ellos, cuando nos han hablado de su testimonio ya de mayores, han resaltado este aspecto. Y en la Escuela de la Paz he aprendido a conocer a niños de otros países, a preocuparme, a conocer la realidad que viven en Mozambique, en África, en Latinoamérica, ¿no? Y el abrirles a la amistad con niños de otras culturas, pues es muy bonito. Y de una manera natural los niños se hacen amigos, ¿no? Tienen ese racismo que les inculcan los padres, pero luego ellos son amigos de una manera natural, ¿no? Entonces, las colonias, por ejemplo, de ahora son muy bonitas porque tenemos a los niños gitanos rumanos, filipinos, africanos, de un montón de países que juntos conviven y aprenden a ser amigos de una manera natural, ¿no? Por eso, pero no solo aquí en Madrid. Si pensamos, tenemos escuelas de la paz en 20 países de África, en entornos donde hay guerra, donde hay niños soldados. Tenemos escuelas de la paz en Latinoamérica, por ejemplo en El Salvador, donde la escuela más antigua, que está en el barrio de Apopa, es de los pocos barrios donde no hay maras, porque lleva la Escuela de la Paz allí muchos años dando una identidad positiva a los niños del barrio, ¿no? Y los niños buscan tener unas referencias, tener una identidad, y si se encuentran estas pandillas les dan esa seguridad, ¿no? De tener una identidad, ¿no? Pues estamos en estas realidades, ¿no? De hecho, me gustaría recordar aquí la historia de William Quijano, que era un joven de este barrio, de la Escuela de la Paz, en los inicios, que fue asesinado con 21 años por una mara. Entonces, un joven puede tener un compromiso fuerte, puede ayudar a cambiar el mundo y puede estar presente y salvando la vida de los niños. Incluso puede perder la vida en países como El Salvador, ¿no? William Quijano, a partir de entonces, se ha convertido en una figura para este barrio, ¿no? Y en una referencia para muchos de los niños del barrio. Entonces, podríamos decir que es un mártir de la actualidad, ¿no? Un mártir que ha dado su vida por los niños. Por eso, la presencia de la Escuela de la Paz en muchas partes del mundo es muy importante, porque ayuda a construir la paz en muchos países donde es necesario, ¿no? O, por ejemplo, les hablamos, pues fijaros, en esta semana, supongo que habréis leído que ha muerto un niño de 10 años en el tren de aterrizaje de un avión. En París se ha encontrado el cadáver de un niño, fue el miércoles, que venía de Costa de Marfil, si no me equivoco. Pues en el año 99, que yo ya estaba en la comunidad, hubo una historia parecida a la de Yaguiné y Fodé,
que son 2 niños de Guinea-Conakry que con 14 y 15 años se metieron también en el tren de fuselaje de un avión. Como tantas historias de niños que pierden la vida intentando llegar a Europa, ¿no? Yaguiné y Fodé, además, llevaban una carta en el bolsillo, una carta preciosa, dirigida a los gobernantes de Europa, que os invito a leer. No las voy a leer ahora porque si no nos extendíamos mucho, pero se puede encontrar por internet, ¿no? Es una carta que nos llegó al corazón porque hablaba sobre todo ellos hablaban de la necesidad de la educación, ¿no? También, entre otras cosas, que venían para estudiar, porque ellos querían estudiar. Para nosotros, de hecho, tenemos la carta enmarcada y estas historias se las contamos a los niños de la Escuela de la Paz, ¿no? Como decía, aprenden una cultura en mayúsculas, ¿eh? A lo mejor suspenden las matemáticas, pero te saben explicar la historia de Mozambique, de cómo surgió la guerra, de cómo estaban, no sé cuántos de aquí conocen la historia de Mozambique, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, aunque suspendan en las competencias matemáticas y lectoras, aprueban en muchos temas de cultura, que es también como Don Milani hacía su escuela, llevaba a gente a hablarles de la historia del mundo, leían el periódico, pues así un poco tratamos de hacer con los niños de la escuela, ¿no? Y también implicarles en una labor de solidaridad, ¿no? O sea, los niños forman parte de la comunidad. No es un servicio que hacemos y ellos son como los que reciben de nosotros, ¿no? Ellos son parte y ayudan también y son solidarios. Y hacen, por ejemplo, el Rejuguete, que es una iniciativa de reciclaje de juguetes, y se venden esos juguetes para ayudar a curar el SIDA en África, por ejemplo. Y ellos se les explica y participan de este proyecto, ¿no? Porque nosotros decimos que nadie es tan pobre ni tan pequeño como para no poder hacer algo por los demás. Y de hecho nuestras comunidades en África y en Latinoamérica pues son comunidades de gente sencilla y humilde y pobre, con pocos recursos, pero que sacan tiempo en su vida para poder ayudar a otras personas que están en peor situación que ellos, ¿no? Y esto además les da una dignidad de sentirse útiles, de sentir que ellos pueden hacer algo para cambiar la vida de otra persona. Y dentro de este espacio de solidaridad tenemos muchas iniciativas. Nos hemos escrito cartas con niños de un país que está en guerra. Hemos hecho camisetas para Mozambique y las hemos llevado allí. O para Albania, que es uno de los países más pobres de Europa, donde estamos presentes, ¿no? Ellos participan en la vida de la comunidad, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla la escuela? Pues, como digamos, es un día normal dentro de la escuela, que en cada país puede ser un poco distinto, ¿no? Pero algunas claves y detalles que expresan esta manera de vivir la amistad con los niños, ¿no? De vivir un servicio que es evangélico. Por eso no es un voluntariado para nosotros, es un voluntariado en el sentido que lo hacemos en nuestro tiempo libre, pero para mí esta palabra a veces pues se queda corta, ¿no? Cuando lo que vivimos es algo que va más allá, ¿no? De un simple voluntariado, que eso da a entender una actividad que uno realiza un tiempo, que luego la puede dejar de hacer. Yo siempre me acuerdo de mi peluquero, que era el peluquero de mi padre. Yo iba siempre a cortarme el pelo al mismo sitio, le contaba lo que hacía, y él decía, bueno, pero cuando seas mayor, cuando te cases y tengas hijos, ya no irás allí a... ¿Qué se te habrá perdido ahí en Pan Bendito? Pues bueno, pues estoy casado, tengo 3 hijos y allí sigo yendo a Pan Bendito. Y mi hija Marta, mayor, con 13 años, empieza a ir a una de las escuelas de La Paz y empieza a ayudar también a los niños más pequeños de esa escuela. Y en verano se vienen de colonias y vienen a la fiesta de Reyes y participan también como uno más de la Escuela de La Paz, ¿no? Y por eso, algunas claves, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar a los niños a sus casas. Es decir, ya tenemos un local, pero no es que las familias nos traen a los niños al local. Antes íbamos a sus casas, pues ahora también vamos, porque por la mañana, después de la oración que hacemos, vamos a buscar a los niños allí donde viven. Por un lado, es sobre todo una manera de vivir una relación más personal, más familiar, pero además te ayuda a conocer a los padres, porque también hay una parte que es la atención a las familias, acompañar a estas madres, a estos padres y hacernos sus amigos. También saber cómo viven, porque cada casa es distinta, ¿no? Y dentro de Pan Bendito uno ve edificios que están más cuidados, pero uno ve edificios que están
destrozados, con los cristales rotos, los buzones rotos, olor a pis. Muchos de ellos luego cuando hacen dibujos, ¿no? A través de los dibujos expresan muchas cosas, ¿no? Pues algunos han dibujado como una persona en una escalera, y es que, oye, pues en la época que había más drogadicción, había drogadictos en la escalera de su casa durmiendo y les daba miedo. Ellos tenían miedo por ese drogadicto que tenían a la puerta de su casa, ¿no? Tenemos caravanas, niños que viven en caravanas de 10 metros cuadrados, ¿no? Con 3 hijos y sus padres en unas realidades muy complicadas en pleno siglo XXI, ¿no? Y por eso les vamos a buscar a sus casas y luego les llevamos. Algunos que viven cerca bajan ya solos y les tenemos de ahí picando en la puerta desde primera hora, pero la idea es esta, ¿no? Romper esa barrera y seguir siendo una realidad y un servicio que está en la calle, ¿no? Que aunque lo hacemos en un local porque los niños necesitan un entorno para estudiar, pero salimos fuera siempre. Estamos con ellos y estamos con las familias. En ese espacio, pues oye, uno entra, a veces los niños además es que no se despiertan, hay que ir a despertarles porque es sábado y no se levantan por la mañana, y bueno, pues te sientas en el salón, te invitan a café de puchero y se empieza a vivir una amistad con las familias, ¿no? Otra cosa que ya he explicado es que cada mayor está con 2 o 3 niños y les va acompañando, de manera que tienen siempre un adulto de referencia que no es un monitor, esa es otra palabra contra la que me rebelo, ni es el profe, es tu amigo y le llamas por tu nombre, es un amigo mayor, un amigo especial, y por eso cada joven está con 2 o 3 niños, en la medida de cuántos jóvenes seamos y cuántos niños tengamos, la idea es cuanto más personal sea la relación, la amistad, mejor, y les acompaña en su camino, ¿no? En su vida. Y nos dividimos por mesas, por edades. Está la mesa de los niños de infantil, de 4 o 5 años, luego de primero o segundo de primaria. En mesas grandes, en corro, no es el pupitre, sino que son mesas, un espacio más familiar donde uno va combinando la tarea con tareas de leer y escribir, matemáticas, hacer algún juego, algún puzzle, poco a poco ir consiguiendo que el niño vaya trabajando, porque a veces no quieren hacer nada, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco poniéndole tareas a su nivel. Ahora tiramos mucho de fichas y de imprimir cosas para cosas que les gusten, pero en mi época me acuerdo de hacer en un cuaderno, hacerle yo las tareas a los niños durante la semana, pensadas para ellos, ¿no? Para que ellos puedan terminar las tareas y se vayan sintiendo seguros. Voy a ir terminando esta primera parte, ya termino. El otro aspecto es el buzón de la amistad, que es muy importante también. Tenemos un buzón donde los niños escriben cartas unos a otros y también nos escriben cartas a nosotros, que es una manera de que ellos expresen sentimientos de amistad, ¿no? En este barrio donde impera la ley del más fuerte, tienen que ser los duros y les cuesta mucho pues decir te quiero, decir eres mi amigo. Y a través de las cartas lo consiguen, y entonces siempre al final que hacemos la fiesta, porque hay un rato de estudio, pero siempre se termina cantando y haciendo fiesta, se reparten las cartas y es un momento muy bonito donde a los niños les gusta recibir cartas y escribir cartas a los demás. Entonces luego hacemos salidas, excursiones, colonias, hay días que se dedican a hablar sobre un tema, ¿no? Hablar sobre ecología o hablar sobre Martin Luther King, por ejemplo, en el aniversario, sobre la guerra de Mozambique y otras realidades, ¿no? Y así se va desarrollando la escuela. Y si queréis, hay tiempo para abrir un debate, unas preguntas. Corto aquí, que yo podría seguir hablando mucho, pero no sé, de lo que más os interese, queráis preguntar o expresar alguna opinión, alguna idea. Muchas gracias por vuestra atención el sábado por la mañana. A mí me parece que lo que has contado es muy encomiable, es muy llamativo, es muy atractivo, es muy bueno, o sea, es una parte positiva. Lo que creo que también que el problema no termina ahí. O sea, el problema actual es que el movimiento que hay de gente de otros países con los que tropezamos hoy es muy diferente. Por ejemplo, hay una comunidad marroquí inmensa. Hay también una comunidad de gitanos rumanos, hay comunidades de Sudamérica que son muy diferentes. Entonces,
a una comunidad árabe es muy difícil entrar con la religión nuestra, o sea, hablar de Dios, ellos tienen otra idea que es muy difícil ajustarnos a ella. Las comunidades de gitanos rumanos son muy complicadas, porque aunque se les dé también mucho apoyo, todas esas cosas de apoyo que a mí me suenan mucho, ¿no? O sea, de estar en su casa desde antes de la mañana, pero son comunidades muy conflictivas porque ellos, los niños, viven en la delincuencia continua de los padres. Entonces, muy bien que tú les facilites una educación a que ellos se puedan sentir muy bien, pero luego lo que reciben todos los días en su casa es muy distinto. Entonces, yo he visto niños desde muy pequeñitos, muy cuidados, yendo al colegio todos los días y tal, que luego se hacen cuando son jóvenes muy rebeldes, excesivamente rebeldes, hasta robar a los cuidadores, etcétera, o sea, sin límite, ¿no? Al mismo tiempo son comunidades que se mueven mucho entre países, por lo cual el trabajo es muy de toda Europa, por lo cual, bueno, quiero decir que ese tema no se termina solamente en puntos concretos, sino que es inmenso y que los resultados mayoritariamente suelen ser bastante más negativos, con lo cual no quiere decir que no haya que dar atención, al revés, hay que darle mucha atención, pero que es un problema que está... Yo ya os he dicho que no se trata de un debate sobre general, sino sobre una experiencia concreta. Como no tenemos mucho tiempo, las preguntas las hacemos todas juntas y tú nos... Y hago una síntesis de respuesta, vale, lo intentaré. Y sobre todo no se trata de tratar porque allí no tiene una comunidad marroquí, sino... Bueno, hay algún marroquí también. Sí, hay, pero sí, que sí. no es el problema que tú estás detectando, que es más amplio, pero en Madrid hay muchas otras experiencias. Lo mío es una pregunta personal, si quieres responderla. ¿Cómo compaginas? ¿Cómo vives la compaginación? ¿Estar casado, trabajo, la vida? ¿Cómo lo vives? ¿O cómo lo llevas? Claro. Sí, venga, más preguntas. Sí, yo es un agradecimiento por el testimonio y por la labor que hacéis, es impresionante, y porque yo creo que es un mensaje de esperanza, que es muy importante. O sea, el hecho de, es verdad, se oye mucho en los colegios cuando uno tiene, bueno, pues este niño que no tiene solución, es que este niño pues va a ser un... todavía. Y dar ese testimonio de esperanza, yo creo, estar con las familias, es muy importante. Mi pregunta era cómo continuaba, hasta cuándo dura la Escuela de la Paz, ¿no? Porque luego en la adolescencia, que necesitan comunidad, necesitan ir afianzando sus principios, sus valores, continuar con la fe transmitida a través del Evangelio, saber si la Escuela de la Paz también toca eso, se genera algún tipo de comunidad que ellos necesitan más ahí, o ya una vez que acaba la Escuela de la Paz, pues bueno, han tenido una buena vivencia de infancia y se pierde. Y de paso el tema de los evangélicos, que sé que por ahí por Pan Bendito los gitanos sobre todo van mucho al culto, ¿no? Y son más ¿no? del culto evangélico que bueno, pues ver un poco cómo trabajáis en San Egidio. Gracias. Sí, los jóvenes que empiezan, digamos, a ti no te gusta la palabra, pero es que es la única, digamos, de monitores a colaborar, de un poco cómo surgen, de dónde, entiendo que algunos son de allí mismo, como has dicho, otros, por ejemplo, en tu caso, que les conociste en una conferencia, pero digamos un poco, ¿y a qué edades, desde qué edades, digamos, hay jóvenes colaborando con vosotros en esta...? Yo quería aprovechar el tema del diaconado. A ver si puedes ya dar una pequeña pincelada de lo que has hablado un poquito de la vocación y cómo entran así en un movimiento de la Iglesia, así distinto de lo que es el ámbito diocesano, ¿no? Y cómo te preparaste, porque yo sé que tuviste algunos contactos, ¿no? Aquí en España, en Italia, y ¿no? Con diáconos y demás. ¿Vale? Pues tenemos poco tiempo. Vale. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? ¿10? Bueno, Aquí hay quien tiene que hacer la comida. pues, bueno, por un lado decir, efectivamente, nadie dice que sea fácil, hay una complejidad de realidades en las que estamos presentes, porque no estamos solo en Madrid. En Bélgica están en el barrio de Molenbeek, de donde salieron los terroristas que pusieron la bomba, ¿no? Pero es decir, que es posible la convivencia y la amistad. Nadie dice que sea fácil, pero es posible, ¿no? Entonces, bueno, estamos presentes en muchas realidades y tratando de medirnos ante la complejidad de la vida, la realidad de la gente, que los pobres también son, digamos, también como diría yo, un índice de verdad, ¿no? De realidad ante tanta fake news.
estar presente en estas realidades, uno sabe cuál es la realidad de la vida, ¿no? Que no es fácil. Pero es posible, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo compagino yo mi vida? O sea, bueno, pues desde que empecé aquí, que era universitario, para mí esto se ha convertido en una forma de vida, con lo cual no es algo que haya venido así de repente, ¿no? Sino que yo en mi vida, pues, por suerte mi mujer también está en la comunidad, y la conocí en la comunidad, también le debo mi matrimonio a la Escuela de la Paz, porque ella empezó como yo de joven a hacer la Escuela de la Paz. Eso facilita, claro, pues el estar los dos viviendo una diaconía, ¿no? De servicio a los pobres y a la palabra, estamos los dos con los jóvenes, pues eso facilita, ¿no? Pues antes íbamos los dos a todo, cuando no teníamos hijos, y ahora pues nos tenemos un poquito que organizar, ¿no? Ella está en algunos momentos, yo estoy en otros momentos, los domingos vamos juntos a misa, toda la familia. Los viernes, por ejemplo, que también estamos, que es un día de los jóvenes, donde hacen también el servicio de los amigos de la calle, pues tiramos de la abuela, porque vamos los dos, entonces pues viene la abuela, pero mi mujer llega antes, yo llego un poco más tarde, yo me voy antes, porque mi servicio es más los sábados con las Escuelas de la Paz. Entonces, bueno, nos vamos organizando la vida, ¿no? La cosa es tener un centro en la vida, ¿no? El Evangelio para nosotros es la roca, es el centro de nuestra vida, y los pobres, y uno se organiza en función de eso, no en función de ahora me quiero ir este fin de semana fuera o quiero salir con los amigos, porque también la gente, yo tengo amigos, gente de mi edad, que tienen una vida normal y tiran de las abuelas pues para irse a cenar por ahí, para no sé qué, nosotros tiramos de las abuelas para poder estar con los jóvenes y en la comunidad, ¿no? También de vez en cuando algún ocio que hay, pero bueno, nos organizamos así. Y no sé, forma parte de mi vida. Para mí yo no me siento un heroico, madre mía, cómo es capaz de hacer esto, no. Yo lo hago así en mi vida cotidiana y uno al final cuantas más cosas tiene que hacer, pues más capaz es de organizarse para hacerlas, ¿no? Yo veo muchas veces que cuanto más ocio tiene uno, sobre todo en los jóvenes, parece que es menos capaz de hacer las cosas, que no es capaz de levantarse ni siquiera por la mañana, ¿no? Como que la pereza, cuanto más ocio tienes, más perezoso te haces, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos compaginando poco a poco y también haciendo partícipes a nuestros hijos, ¿no? ¿Y cómo continúa la Escuela de la Paz? Pues sí, efectivamente, tenemos luego, cuando son adolescentes, es una época muy complicada, que depende también que ellos quieran venir, porque empiezan también a portarse peor todavía, ¿no? Porque ya los adolescentes se portan peor en nuestras casas, pues imaginaros en un barrio como Pan Bendito, ¿no? Pero sí se les ofrece un espacio, ¿no? Un espacio donde se trabaja más este tema de la cultura, porque ya el sentarse con ellos a hacer deberes, pues es muy complicado, y se les propone participar, ¿no? Más de estos temas de solidarios, ¿no? Si no son niños católicos, se les habla de Dios. No se les hace una catequesis. En la Escuela de la Paz no hacemos catequesis. Se les habla de Dios y se les propone una cultura a la que están invitados también niños musulmanes de culto, respetando su identidad, ¿no? Entonces, niños musulmanes, si un día hacemos una oración, pues hablamos con los padres y depende ya de ellos que participen o no, pero hemos tenido padres que los niños saben qué religión tienen, pero escuchar cosas buenas pueden y vienen y están y participan en la oración, ¿no? Pero siempre respetando la cultura de cada uno, ¿no? Y entonces se les propone un espacio que ya depende un poco de ellos, el que vengan más o vengan menos, ¿no? Y después, según como sean, pues empiezan ya también a ayudar en la escuela, que ya con 15, 16 años empiezan a venir de monitores, entre comillas, ¿no? Digamos, empiezan a venir jóvenes a ayudar. Algunos, como digo, pues les conocemos desde niños, otros son entre los jóvenes que se invitan, que eso también es muy bonito, porque los jóvenes tienen que ser los protagonistas de la pastoral de los jóvenes, o sea, tienen que hacer ellos. De hecho, yo ya en la Escuela de la Paz estoy siempre como en segundo plano, porque son los jóvenes los que hacen la Escuela de la Paz. Yo con 20 años era el responsable de Johnny, de ir a buscarle a su casa, de no sé qué. Pues hoy en día yo creo que el problema que tienen los jóvenes es que están sobreprotegidos y que no pueden tener una responsabilidad, ¿no? Los jóvenes son responsables y son los jóvenes los que han abierto la escuela, han ido a buscar a los niños y ahí están haciendo la Escuela de la Paz como la hacíamos nosotros,
éramos jóvenes, ¿no? Y entonces vienen de muchas realidades, también vienen de colegios, que se les ofrece un voluntariado y entre ellos está San Egidio, ¿no? Como por ejemplo, colegios marianistas con los que tengo relación, tienen un programa de voluntariado y entre las diferentes realidades que se les ofrece está venir a la Escuela de la Paz con nosotros. Y luego cuando vamos a hablar por ahí, a diferentes parroquias, colegios, etcétera, etcétera, pues los chavales se van apuntando, ¿no? Por ejemplo, en Maravillas tenemos al lado el Instituto San Mateo, que es un instituto público. Allí conocemos una profesora, hemos ido a hablar y muchos de los jóvenes que vienen ahí a Maravillas son de este instituto, ¿no? También ir a espacios donde el Evangelio no llega, ¿no? A ir a esos jóvenes, que cada vez son más, que son los que están alejados de la iglesia, ¿no? Y es impresionante porque hace 2 años, que es la primera vez que fui a hablar ahí al San Mateo, fui un viernes por la tarde a las 2 y me dijo, ¿cómo hay que apuntarse? Digo, bueno, pues esta misma tarde estamos ahí al lado en la Iglesia de las Maravillas, podéis venir. Y se presentan 18 jóvenes ahí, yo me quedé alucinado, digo, es la primera vez que pasa esto, ¿no? Jóvenes que ni habían entrado nunca a una oración, ni habían entrado a la iglesia, y algunos pues se quedaron, y luego poco a poco con ellos fue un camino de amistad y de acompañar, ¿no? Yo creo que he respondido a todas las preguntas, así un poco por encima, ¿no? El diaconado. Y el diaconado, exacto, el diaconado. Bueno, pues para mí al final fue un proceso lento. Yo empecé estudiando pues el bachillerato por mi cuenta aquí en Madrid y poco a poco, bueno, el acompañamiento se me hizo desde la comunidad de San Egidio, donde tenemos una fraternidad misionera clerical, es decir, de sacerdotes y diáconos, que es la fraternidad misionera de San Egidio. Y la formación propia para el diaconado, digamos, me acompañó pues un sacerdote de la comunidad de Barcelona y desde Roma un obispo que se llama Vincenzo Paglia, que es digamos, el director de esta fraternidad. Y bueno, fue un proceso largo porque yo al principio sobre todo empecé a estudiar sin tener seguro que iba a ser diácono. O sea, yo empecé a estudiar, siempre es interesante conocer, estudiar. También en la comunidad ya hacía un servicio al altar como acólito, ¿no? En las celebraciones de la comunidad. Aquí en Madrid no tenemos sacerdote, son sacerdotes amigos nuestros como Javier, como muchos amigos que tenemos también de congregaciones religiosas y sacerdotes diocesanos que vienen a celebrar la Eucaristía con nosotros por simpatía y por amistad. Y yo ya hacía también un servicio en el altar, ¿no? Cuando empezamos a celebrar la Pascua en Madrid, empecé a prepararme las liturgias y bueno, pues era ya la persona de referencia para la liturgia en mi comunidad, ¿no? Y bueno, cuando empecé a investigar más sobre el tema del diaconado, pues oye, uno ve que era algo que yo ya estaba de alguna manera desde como laico viviendo, ¿no? El servicio a la palabra, la escucha del Evangelio y la comunicación del Evangelio y el servicio a los pobres, ¿no? Que es, digamos, la dimensión diaconal y también el servicio al altar. Y bueno, poco a poco pues fui discerniendo y también la comunidad me ha ido también empujando, ¿no? Y ahora que tenemos una iglesia aquí en Madrid, pues es importante tener también pues es una referencia de un ministro de la iglesia, del diácono, para la vida de la comunidad, ¿no? Para poder acompañar a estas familias. He empezado a hacer mis primeros bautismos a hermanos pequeñitos de los niños de la Escuela de la Paz. Entonces, para mí ha sido como un proceso de alguna manera natural, por otro lado, de sentirme pequeño ante lo que se me ponía delante, decir, Dios mío, yo voy a ser diácono, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pero por otro lado, era algo que yo ya estaba viviendo, ¿no? Y que la comunidad me ha pedido de alguna manera. No es solo que yo he dicho, no sé, de alguna manera que yo he dicho, no, es que yo ahora me siento llamado a ser diácono, ¿no? Sino ha sido una vocación que ha surgido en una vida que yo ya hacía y en una comunidad y también una necesidad de la comunidad, con lo cual también era dar una respuesta a una necesidad que había en nuestra comunidad aquí en Madrid, ¿no? Entonces soy diácono de la Fraternidad Misionera de San Egidio, que es de Derecho Pontificio, desde hace poquito tiempo, y bueno, me ordenó don Carlos Osoro, porque yo quería también, como yo estoy en Madrid y vivo en Madrid, en ese caso es un poco excepcional, porque estoy, digamos, entre comillas, como misionero aquí en Madrid, pero Madrid también es tierra de misión, y en la Iglesia de las Maravillas, pero quise que los primeros pasos los hice en Roma,
lo que es la admisión a los órdenes, lectorado, acolitado, lo hice en Roma, con Don Vincenzo, pero la ordenación fue aquí ¿cómo se llama? Órdenes dimisorias o algo así, a don Carlos, porque además me une una amistad también personal con él desde que estuvo en Asturias. Mi familia viene de Asturias y yo le conocí ya allí en Oviedo, entonces bueno, también para mí fue significativo, ¿no? Muchas gracias. Pues nada, a vosotros.